Quando essas estrelas caem, aí as equipes também desaparecem. É uma coisa engraçada. Parece um teatro, não é, uma peça de teatro que tem uma grande estrela. E se a estrela não estiver bem, o time também não vai bem. Yo fui a comprar zapatos una vez y me siguieron 500 motitos. Pues estaban preparadas. A alguien le habría dicho. Fui con mi señora y con mi hija. Yo me acuerdo que le dije a mí, mátenme, pero no toquen a Dalma porque no juego más en el Napoli. ¿Cómo puede un deporte manejar tanto dinero, ejercer tanta influencia, despertar tanta pasión? El fútbol es una historia de clubes y seleccionados nacionales, de triunfos compartidos y desilusiones, un juego de equipo. Sin embargo, siempre brillaron grandes jugadores por encima de los demás. Son las grandes estrellas. Mas acredito na associação da superestrela com o que faz, se realmente é dentro do campo, se ele decide, se ele define um jogo, se ele faz a diferença entre os outros jogadores. If you take the money away, then a lot of the footballers would still be playing football anyway, so money has nothing to do with it. C'est vrai que c'est beaucoup de pression, c'est quelque chose qui fait partie du football, aujourd'hui, et il faut l'accepter avec ce que cela comporte, le bien ou le mal. Credo che poi uno si fa anche l'abitudine quello, devi riuscire comunque a dividere la tua carriera dalla tua vita privata, solo così puoi resistere. I believe every kid wants to play football, and if you are there, you also want to belong and be a star. Hoy, grandes estrellas. En el verano del 2001, Zinedine Zidane se convirtió en el primer jugador de 60 millones de dólares cuando fue transferido de la Juventus al Real Madrid. 4 años antes, Ronaldo había causado sensación con su récord de 30 millones en su transferencia. Por la época en que Zidane fue transferido al Real, los jugadores de los equipos francés y brasileño de Francia 98 habían generado con sus transferencias más de 750 millones de dólares. Así la final entre los dos equipos se extendía a una contienda entre Zidane y Ronaldo. La pression, elle a toujours été sur les épaules de tous les joueurs, et surtout avant une grande compétition. Pas beaucoup de personnes nous voyaient arriver très loin. Nous, on y a cru, on a tout mis de notre côté pour faire quelque chose de bien. On l'a fait, on a réussi. Tal es la situación de las grandes estrellas en el fútbol moderno, que se culpó al malestar de Ronaldo antes del encuentro y a su mediocre desempeño durante el mismo de la derrota 3-0 de Brasil. Parecía que a fines del siglo XX el culto de las grandes estrellas muy bien pagas era lo único que importaba en el fútbol. Qué diferente fue esto a principios de siglo. La primera rivalidad mundial entre Escocia e Inglaterra trajo aparejada la aparición de las primeras estrellas. Escocia dominó los primeros encuentros entre ambos, y cuando la Asociación Escocesa de Fútbol se negó a sancionar el profesionalismo después que sus pares ingleses lo habían hecho en 1885,
tuvo lugar el comienzo de la primera ola migratoria de jugadores en busca de una vida mejor. English clubs had representatives who were known as agents who came up and attempted to suborn Scottish players and get them to go south. And there was a magazine called Scottish Sport which was very irate at this and said, who amongst the Scots would be so base as to deliver a fellow Scot to slavery for base gold? The answer was quite a lot, actually, quite a lot of them. A inicios del siglo XX había un próspero mercado de transferencias. Aunque hoy sea poco probable, los jugadores no veían ni un centavo de las ganancias, a menos que se realizaran negociaciones separadas por debajo de la mesa. En 1905, el inglés Alf Common fue transferido del Sunderland al Middlesbrough por la suma récord de $1.500. Con la ayuda de Common, Middlesbrough evitó descender a la segunda división. La inversión dio sus frutos. Los salarios de los jugadores seguían siendo bajos y eran ligeramente superiores a los de los obreros de fábricas que pagaban para verlos cada semana. Estaban cautivos, los contratos eran obligatorios y un sindicato de futbolistas formado en 1907 por el Manchester United y el capitán del Gales, Billy Meredith, era bastante ineficaz. Jugadores destacados como Meredith tenían que sacarle provecho a su estrellato de otras formas. En todo el mundo, los profesionales provenían principalmente de un medio pobre. Sin embargo, alrededor de 1920, esto comenzó a cambiar. On a commencé à comprendre que ça pouvait atteindre à toutes les classes sociales, parce qu'il y avait une partie de la société plus élevée qui trouvait que leurs enfants ou leurs fils ne devaient pas faire du professionnalisme. Le professionnalisme, c'était dans les études, ou être avocat, ou être ingénieur, ou médecin, enfin, c'était la mentalité. En 1924, Europa vislumbró por primera vez a los futbolistas sudamericanos en las Olimpiadas de París de ese año. Para muchos europeos también era la primera vez que veían a un jugador negro y quedaron deslumbrados con la habilidad de José Andrade cuando Uruguay ganó la medalla de oro. Tal era la fama de Andrade que se quedó un mes en París, donde a menudo fue visto en compañía de famosos como Josephine Baker. En Brasil, la mayor estrella del fútbol de los años 20 fue el delantero del Palestone, Arthur Friedenreich. Los 1.329 goles que marcó en una carrera de 4 décadas están en discusión, pero si es verdad, es un récord mundial que quizás nunca sea igualado. Este es uno de esos goles capturado por una cámara para la posteridad. En Europa, Giuseppe Meazza emergió como el futbolista más exitoso del continente. Llevó a Italia a la victoria tanto en la Copa del Mundo de 1934 como en la de 1938, aunque su mala fama fuera del campo era equivalente a sus hazañas dentro de él. Avesse poi avuto una testa un po' più a posto, perché faceva una vita da morire, insomma, lui era mai a casa, era sempre in giro, non era sposato, però era bravo come il sole. Como muchos jugadores talentosos, Meazza pidió y recibió un trato preferencial. Era el único jugador en el seleccionado italiano a quien se le permitía fumar, y en su club, el Inter, solo su sensacional récord de goles lo salvó de muchas situaciones delicadas. Tenía el hábito de beber la noche anterior a los encuentros, y una vez se levantó solo media hora antes del comienzo. Fortuna che abitavo vicino all'arena e sono arrivato lì tutto trafelato, Pozzani che mi guardava, i giocatori, mancavano 5 minuti per entrare in campo, io ero certo nel cambiarmi, in 5 minuti mi sono cambiato, mi sono presentato in campo, naturalmente sentivo i dirigenti che dicevano, beh, dopo raggiamo i conti e vedremo come è andata, cosa ha fatto questo qui, dove è stato fino adesso.
Per fortuna mia, durante i primi minuti della partita lì segnai 3 gol e così tutto è andato a posto. Meno male. El 23 de enero de 1939, Viena se despertó con la noticia de que la más famosa estrella del fútbol había muerto prematuramente a los 35 años. Matías Sindelar, hijo de humildes inmigrantes checos en Austria, aún es considerado el mayor futbolista que haya producido el país. Sindelar, würde ich sagen, ist durch diesen frühen Tod zum endgültigen Mythos in dieser Stadt und zur Legende in dieser Stadt geworden. Es ist eine Stadt, wo Genies früh vollendet sind und in jungen Jahren sterben. Die Legende um Mozart, die Legende um Schubert und Ähnliches. Sindelar reiht sich hervorragend in diese Reihe der legendenhaften Mythologisierungen des jung verstorbenen Genies. Sindelar era el preferido de la prensa deportiva austríaca y de la gente de moda en Viena. Su fama se debía a que era un miembro clave del equipo Maravilla de Austria a inicios de la década del 30. Apodado el hombre de papel debido a su pequeña contextura física, no le gustaba entrenar, fumaba, bebía, era un jugador empedernido y tenía una lista de relaciones con prostitutas. Cuando Alemania anexó a Austria en marzo de 1938, Sindelar se negó a jugar para el nuevo equipo alemán y se retiró del fútbol. Wurde schlussendlich, als die Gestapo einen Geheimakt über ihn anlegt, als Sozialdemokrat, als Judenfreund und als tschechischer Nationalist bezeichnet. Etwas, was in der Zeit um 1938 als überaus subversiv, gefährlich und eigentlich als Voraussetzung für ein späteres Todesurteil angesehen werden kann. La muerte de Sindelar en 1939 estuvo rodeada de misterio. Tras haber sido hallado muerto con una prostituta llamada Camila Castagnola, la investigación llevada a cabo por los nazis en solo 2 días llegó a la conclusión de que había muerto por envenenamiento accidental con gas. Misteriosamente, todos los documentos de la investigación de pronto desaparecieron. Immer wieder wurde auch die These von Selbstmord oder Doppelselbstmord, vor allem von den Sportjournalisten aus dieser Zeit vertreten. Sindelar si chodil a ona se nějak dozvěděla, víte, že Sindelar si chtěl nechat. Tak ona se mu chtěla mstít, jo, a pochopení tak ho pozvala na rozloučenou, abych to řekl správně úplně, na rozloučenou, víte, kde mu nalila nějaké jed do láhve, no a tu láhve přinesla, ale vypila jí ona napřed a pak on. A oba dva zemřeli. La causa real de su muerte nunca será conocida, pero solo se suma la leyenda de Matías Sindelar. En su funeral, 15.000 vieneses se reunieron en las calles para rendir homenaje a un hombre que a inicios de los años 30 ayudó a que el equipo austríaco fuera el más admirado del mundo. En el fútbol de la posguerra, la posición de los jugadores siguió en ascenso. En 1947, Tommy Lawton fue transferido al Notts County por la suma récord de $28.000. Pero los salarios en Inglaterra estaban limitados a $17 por semana. La opulencia de los años venideros aún era un sueño muy lejano. Well, there's certainly money in some sports, but I can only speak for cricket and football. In those games, there's certainly not a fortune to be made in a hurry. But still, we're players and not financiers. And so long as we get an enjoyable game once or twice a week, well, why worry? Durante la Guerra Fría, los países comunistas intentaron convertir a las estrellas del fútbol en modelo de ciudadanos. Muchos jugadores estaban oficialmente en las Fuerzas Armadas. Algunos lograron un alto rango, como el mayor Ferenc Puskás. En 1981, Puskás regresó a Hungría tras haber pasado 25 años en el exilio. Su vida hizo un círculo completo.
De héroe comunista a villano traidor luego del levantamiento de Hungría de 1956 hasta lograr su rehabilitación completa en 1981. Hiszen, mint futballistának, a világ egyik legnagyobb futballistájának tartom ma is. A második pedig az, hogy csapatkapitánya volt ennek a csapatnak, és hát abban az időben azért nem úgy volt, hogy válasszák azt, hogy ki legyen csapatkapitány, hanem azért általában a legjobb futballista volt mindig a csapatkapitány, akinek a irányítását azt el kellett tudni fogadni. Comparado con el ciudadano común, los salarios ganados por Puskás no eran sustancialmente elevados, pero ser un jugador estrella y ser visto como un símbolo del régimen comunista le brindó muchos otros beneficios. Jó szíve volt egy játékos társ, aki nagyon szeretett. Patyinak hívták, ő volt a Kispestben a középhátvéd. Nagyon beteg lett, tüdőbeteg. Nem volt elég pénze. Volt a magyar honvédelmi miniszter akkoriban, öcsi ritkán vette föl az egyenruhát. Fölöltözött őrnagyi egyenruhájába, ott állt a honvédelmi miniszter előszobájába, vagy ült, 5 nagykövet, 10 tábornok. Öcsi bement, kinyitott az ajtót, belépett a honvédelmi miniszter szobájába, azt mondta, ide figyeljen, a Patyi Miska beteg, sürgősen kórházba kell vinni. Külön ágyas szoba a honvédkórházban. Megértette? Tisztelget, elment, Patyi Miska meggyógyult. Puskás fue un jugador cuya capacidad extraordinaria con su pierna izquierda deslumbró a las defensas. En 84 encuentros para Hungría marcó 83 goles. Es un récord jamás superado por ningún jugador de seleccionado. Una lesión en la primera ronda de la Copa del Mundo hizo que Puskás se sintiera mal cuando disputó la final contra Alemania Occidental. Hay muchos candidatos para el mejor jugador que nunca han sido campeones del mundo, pero Puskás es el que está más cerca. El gol del empate marcado por Puskás fue anulado y con él se fueron sus posibilidades de ser campeón. En las terribles consecuencias del levantamiento húngaro, Puskás fue acusado de falta de patriotismo por no regresar a Hungría después de una gira por el extranjero. También fue acusado falsamente de haber malversado fondos en una gira a Sudamérica. Huyó a Viena en octubre de 1956 antes de recalar finalmente en España, donde en 1958 firmó contrato con el Real Madrid, marcando el inicio de una nueva y brillante carrera en España. El mejor jugador que tengo. En la década de 1960, pocos podían cuestionar el derecho de Pelé a ser llamado el rey del fútbol. Eu sempre falei, e faço às vezes uma comparação, porque o dom que Beethoven teve, não é músico com 5 anos, o dom que Miguel Ângelo teve para pintar, isso foi uma coisa que Deus escolheu. E escolheu Pelé para jogar futebol. Então eu acho que o futebol é um formador
né, de homens, porque disciplina, é saúde, e principalmente nos países pobres como o nosso. Porque os países mais avançados, as crianças começam na escola, como por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Primeiro as crianças vão na escola, vão no colégio, aí vão para a faculdade, e aí eles se formam profissionais de qualquer esporte. No Brasil, nos lugares mais pobres, não. O garoto, ele busca a sua vida já no futebol. En la Copa del Mundo de 1958, a los 17 años, Pelé fue el instrumento del triunfo de Brasil. La razón de sus famosas lágrimas debe remontarse a 8 años atrás, a la Copa del Mundo de 1950. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando, porque o Brasil perdeu do Uruguai, 2-1. Aí eu perguntei para o meu pai, pai, por que o senhor está chorando aí? Porque eu falei, o Brasil perdeu do Uruguai e aquela festa que nós não vamos ter mais. Aí eu me lembro que eu até falei para o meu pai, era garoto, 10 anos, né, 9 para 10 anos, falei, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. En noviembre de 1969, Pelé marcó el gol número 1000 de su carrera. Es una prueba de verdadera grandeza para cualquier jugador que lleva a un club desconocido a la cima del deporte mundial. Es exactamente lo que hizo Pelé con el Santos. Los años 60 trajeron consigo aún más historias de futbolistas decididos a vivir plenamente la vida al mejor estilo de Meazza y Sindelar, pero ninguno como Garrincha, la extraordinaria estrella brasileña. Garrincha era un mujeriego extravagante y un alcohólico. En efecto, fue el alcohol el que causó su muerte prematura en 1983 cuando solo tenía 46 años. Durante muchos años entraba y salía del hospital después de terribles excesos. Uma vez eu fui lá no hospital visitar o Garrincha e cheguei lá, o médico falou para mim, pois é, não, eu estou muito feliz de ter o Garrincha aqui, tá? Mas ele assim que se recupera, que fica logo bem, é um problema, porque as enfermeiras todas fazem fila aqui no quarto, porque ele passava a ter relações sexuais com as enfermeiras, era uma verdadeira festa. Otro jugador talentoso, también amenazado por la autodestrucción, fue el futbolista internacional del Manchester United y del Northern Irish, George Best. Tal era su talento que fue votado como el mejor futbolista británico de todos los tiempos. There was one thing that I wouldn't want taken away from me, apart from my family. It would be football. That's how much it meant and still does. I just love it. I love the whole idea of great athletes and theatre and floodlights and thousands of people turning up to watch you play. It's special. Como Di Stefano, Best nunca jugó una Copa del Mundo. Sin duda habrá que tener en cuenta a ambos cuando se haga la lista de los más grandes de todos los tiempos. La coronación de Best tuvo lugar cuando en 1968 ganó la Copa Europa con el Manchester United. Por otros intereses, Best se retiró del Manchester en 1974 cuando tenía 27 años. Football is just another branch of entertainment, which is what Mick Jagger and the Beatles are in. And I'm just another entertainer, as far as I'm concerned. A los ojos de todos, la Copa del Mundo de 1970 consolidó la fama de Pelé como el mejor futbolista de todos los tiempos. Fue la primera Copa del Mundo transmitida a color por televisión. Y esto permitió que llegara en vivo a los hogares toda la belleza del virtuosismo de Pelé. Esto convirtió a Pelé en la primera gran estrella global. El éxito de Pelé como futbolista le dio un perfil con el que pocos se habrían atrevido a soñar. Incluso desde su retiro en 1977, el nombre de Pelé sigue siendo el más conocido y el menos igualado en el mundo. Eu sou um ser humano normal, com defeitos, com vontades, com ansiedade, não é? Eu até brinco. O Pelé, entende? E o Edson,
que sou eu, que toma conta do Pelé. Então, são duas vidas e eu sou uma pessoa normal. Cada vez que surge un nuevo jugador talentoso, se formula la pregunta inevitable: ¿habrá otro Pelé? Algunos dicen que nunca ocurrirá. El valor de algunas grandes estrellas reside no solo en lo que logran en el campo de juego, sino también en lo que aportaron al deporte. Uno de esos jugadores fue Johan Cruyff. Hasta la década de 1970 el fútbol en Holanda prácticamente no existía. We hadden het vertrouwen niet, er was geen vertrouwen in het Nederlandse voetbal. Het was dat Calvinisme, doe maar rustig, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is typisch Nederlands. En Cruyff was iemand die daar ineens bovenuit sprong, die gekke dingen deed, die ook geld wilde verdienen. Die zei, als er elke week naar mij een stadion vol zit te kijken en er kijken miljoenen televisiemensen alleen naar mij of naar ons elftal, dan moeten wij er ook wat van zien. En 1973 el Barcelona firmó por él con el Ajax la primera transferencia de $1 millón. En 1974 fue el primero en ser votado como jugador europeo del año por tercera vez. El estrellato de Cruyff comenzó a crecer cuando de su mano el Ajax ganó por tercera vez la Copa Europa. Cruyff no tenía miedo de explotar su éxito para obtener mayores ganancias. Duro negociador con sus clubes, fue uno de los primeros futbolistas modernos en emplear a un agente. Johan Cruyff is dus nog binnen die sterspelers nog eens van een aparte klasse, net als Beckenbauer. Cruyff was dus een allround voetbal. Dus niet alleen een jongen die centrale spits kon spelen, die dus kon scoren. Maar ook een jongen die dus nog op kon treden, wat ik dan noem als een aanvallende speelmacher. Zoals er tegenwoordig wel meer gezien wordt. Het genie, de man met een overzicht die maar weinige spelers gegeven is. En 1974, Holanda clasificó para su primera Copa del Mundo desde 1938. El éxito en la Copa Europa alimentó la esperanza de que Holanda se convirtiera en campeón del mundo. En su camino estaba Franz Beckenbauer en el equipo de Alemania Occidental, que 2 años antes había sido campeón europeo por primera vez. La histórica enemistad entre ambas naciones dio al enfrentamiento Cruyff-Beckenbauer un carácter especial. Cuando había transcurrido solo 1 minuto, Cruyff logró un penalti. Los alemanes igualaron con otro penalti en la mitad del primer tiempo y se pusieron en ventaja justo antes del entretiempo. Colocar al individuo a la cabeza del equipo se convirtió en una característica de Holanda a partir de Cruyff. No recobró su compostura después de que los alemanes se pusieron en ventaja y se batió en un duelo personal con el árbitro inglés Jack Taylor. Cruyff was nooit gelukkig met de arbitrage. Cruyff was altijd aan het protesteren, aan het lullen, aan het regelen, aan het dirigeren. Hij had ook altijd oog overal. Hij zag alles, hij hoorde alles, hij voelde alles. En toen was hij misschien iets te veel daarmee bezig, omdat hij niet helemaal lekker in zijn vel zat. Cruyff siempre dijo que perder la final de la Copa del Mundo no significó nada para él, que su marca innovadora del fútbol total era mucho más importante. Pero Beckenbauer también fue un innovador. Tiene el crédito de haber inventado el concepto del delantero defensor, el líbero. Einer meiner Lieblingsspieler damals war Facchetti, weil er nicht nur Verteidiger war, sondern er hat auch attackiert und hat auch Tore gemacht, Tore vorbereitet und auch selbst Tore gemacht. Und das war so das Ideal, das ich mir vorstellte. Und ich habe dann aus meiner Position des Liberos, aus meiner Abwehrposition, habe ich das Gleiche gemacht. Tanto Beckenbauer como Cruyff estuvieron ausentes en la siguiente Copa del Mundo. Beckenbauer se retiró del fútbol internacional en 1977.
Y como un signo de que los futbolistas comenzaban a ser vistos como más importantes que el mismo juego, Cruyff rehusó viajar a Argentina diciendo simplemente: le prometí a mi esposa que no iría. A fines de 1970, el fútbol fue testigo de la aparición del único jugador que puede, con justa causa, ser colocado en el mismo nivel que Pelé. Es el eterno debate: ¿quién es mejor, Pelé o Diego Maradona? Es feo que lo diga yo, ¿no? Pero vos fíjate que en la FIFA, por ahí hablar bien de Maradona es pecado, ¿viste? ¿Por qué? Porque quizás como Platini, como Pelé, Beckenbauer, lo van a la FIFA. Entonces entre los tres están los mejores tres del mundo. ¿Me entendés? Entonces cuando yo le gané, los limpié a todos, era que yo pasé al bando contrario. No, yo jugué al fútbol como ellos. Lo que pasa es que ellos se pusieron la corbata. Que es distinto. Ellos no nacieron como dirigentes, ¿eh? ¿No? No, ellos nacieron futbolistas. Desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, Diego Maradona experimentó a lo largo de su vida la adoración a un grado sin precedentes. Al mismo tiempo, Maradona luchaba para deshacerse de lo que consideraba el estigma de su niñez pobre. Durante 5 temporadas en su adolescencia, Maradona jugó para Argentinos Juniors. En 1980 firmó para Boca Juniors, el club del que era simpatizante desde niño, en un contrato récord para un adolescente. La única temporada que jugó para ellos fue un éxito fenomenal. Boca ganó el campeonato de manera impecable. Barcelona pagó la cifra récord de $6 millones por su contrato. Sus 2 años en España no fueron exitosos, culminando con el fiasco de la final de 1984 de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Al final Maradona se vio envuelto en una riña. Estaba harto de las burlas y de los insultos por parte de los jugadores y de los simpatizantes. Conmigo fue terrible. Toda la cancha gritándome indio, 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 y yo no me llevé la flecha. Qué lástima. Pero bueno, le hice 2 goles. En 1984, otra transferencia récord, la primera de más de $10 millones, hizo que Maradona tuviera que mudarse a Nápoles, una ciudad ávida de éxito en el campo futbolístico. Maradona transformó al Napoli, un club que nunca había logrado ganar un campeonato, en una fuerza mayor, al igual que Pelé lo hizo con el Santos. Sin embargo, cómo el presidente del club, Corrado Ferlaino, pudo pagar la transferencia aún es motivo de encarnizado debate. Siempre hubo una relación difícil entre ambos, aunque en apariencia parecían un matrimonio perfecto. Y Ferlaino le tiró, no sé con qué, le tiró un presidente. Digo, mirá dónde me vine a meter yo. Salgo de allá de Barcelona, que no podías hablar con el presidente Zúñiga, se cree que el rey Juan Carlos. Te juro por Dios. Y me parece, digo, que me metí en una peor. En sus primeras 2 temporadas en el Napoli, Maradona no ganó un trofeo, pero luego vino la Copa del Mundo de 1986 en México. Se dice que la Copa del Mundo solo fue ganada 2 veces por una sola persona, Garrincha en el 62 y Maradona en el 86. Generoso, valiente, con gran sentido de equipo y muy responsabilizado en cuanto a su capacidad. Él sabía lo que representaba para ese equipo y lo que representaba para Argentina y no se conformaba con menos que ser campeón del mundo y mejor jugador del mundo. Los 2 lados de su personalidad fueron evidentes en la victoria sobre Inglaterra. Primero vino su gol con la mano de Dios. En el mundo anglosajón, el nombre de Maradona se convirtió en sinónimo de fraude. 4 minutos después vino un gol tan brillante como nunca fue visto en una Copa del Mundo, o incluso en ningún otro encuentro.
jugador inglés es el más noble que existe en el mundo, seguramente. Esto no me cabe la menor duda. O sea, ojo, entran fuerte, no son ningún mal de pecho, pero ellos van siempre a la pelota, y si no tienen posibilidad de agarrar la pelota, es un juego para ellos. Cosa que los sudamericanos no entendemos. En la final fue el sublime pase de Maradona a Burruchaga que anotó el gol de la victoria. Maradona había logrado lo que se había propuesto de niño. Ahora tenía que equiparar su triunfo en el seleccionado argentino con sus trofeos en el Napoli, y fue lo que hizo. En el verano siguiente, Napoli ganó su primer campeonato de la historia, el Scudetto. Para los seguidores del Napoli, tan a menudo blanco de bromas por parte de los aficionados del norte de Italia, Maradona era un santo que no cometía errores. Pero pronto, el afecto de los napolitanos se volvió un abrazo sofocante. El estilo de vida de Maradona no eran los restaurantes finos, los estrenos cinematográficos o los desfiles de modas, sino las noches oscuras para escapar a las presiones. Hubo historias sobre su consumo de cocaína y fiestas, junto con un doloroso juicio de paternidad. A pesar de las presiones en aumento, Maradona llevó al Napoli a un segundo Scudetto en 1990. Aunque el Milan dominaba la Copa Europa, en su casa estaba harto de estar siempre a la sombra de los sureños. Además, en el Napoli comenzaron a aparecer grietas. Dopo il primo scudetto, arrivato il secondo. Che pensa? Penso che questi altri 2 scudetti in mezzo non l'abbiamo vinti. Comunque i prossimi Ma mamma mia, guarda, no? Ma Presidente, lo dobbiamo lasciare anche che vinca un altro, no? Se no l'anno prossimo che è noioso. Cosa Vediamo, la Coppa dei Campioni la voglio, Presidente. Allora bisogna pensarci seriamente per l'anno prossimo. Ma non mi ha detto che pensa di questo scudetto? Bellissimo. Della squadra soprattutto. La squadra è stata molto forte. Sì? È stata molto forte, con un grande capitano, un grande pubblico. E un grande Presidente. Grazie. En 1990 fue también el año en el que Italia fue sede de la Copa del Mundo. Una copa en la que Maradona llevó hasta el límite la paciencia de muchos italianos. En sus 7 años en el Napoli, Maradona les había devuelto el orgullo. Pero cuando Italia enfrentó a Argentina en semifinales en Nápoles, Maradona pidió a los napolitanos que alentaran a Argentina. Noi se avessimo giocato sempre a Roma, secondo me non avremmo mai perso, avremmo vinto il campionato mondiale. Cambiando città, andando a Napoli, città di Maradona, si è rotto un filo in particolare che c'era con lo stadio di Roma. Maradona dijo que durante 364 días al año eran considerados extranjeros en su propio país. Yo soy napolitano los 365 días del año. Se ofendió cuando en la ronda anterior el himno argentino fue abucheado. Cuando Argentina ganó, muchos italianos nunca se lo perdonaron. Un año después, una prueba antidoping dio positivo, víctima, según declaró, de una venganza en su contra por parte de las autoridades. Io tornai a Napoli e cercai di incontrarlo. Ebbene, stette 2 giorni chiuso dentro, avvolto in una coperta, in una crisi fortissima. Dopo 2 giorni disse io parto. E lui è partito con un dolore enorme, ma ha voluto partire perché a quel punto il campionato non poteva più farlo e si erano rotti anche un po' i rapporti definitivamente con la società. Maradona perdió la final de la Copa del Mundo de 1990. Perdió el club que le había proporcionado tantos éxitos y perdió su batalla contra la adicción a la cocaína.
A pesar de todo, quiso intentar un último esfuerzo para ganar una vez más la Copa del Mundo en los Estados Unidos en 1994. A los 33 años, Maradona mostró lo que aún era capaz de hacer. Luego, la prueba antidoping dio positivo. Mira, yo empecé a tomar desde el 83 y jugué mundiales. Cuando uno se quiere cuidar, se cuida. No hay nada que hacer. Presiones como las que tuvo que enfrentar Maradona son moneda corriente en el fútbol actual. El modo como esas presiones son soportadas es lo que define si una gran estrella llega a la meta o se queda a un costado del camino. En Francia 98, Zidane probó que era un merecido sucesor de la tradición de las grandes estrellas. La situación de Ronaldo en la final nos recuerda lo transitorio que el éxito puede ser no solo para las grandes estrellas, sino para todos los jugadores. O jogador de futebol é trabalhador como outro qualquer. Tem os bem remunerados e os outros que ganham bem menos, né? Na verdade, 10% dos jogadores de futebol no mundo ganham bem. O resto são assalariados e passam fome. E o que, infelizmente, são menos noticiados do que os que ganham mais. Por sobre todo, el fútbol es un juego de equipo. ¿Cuántas veces hemos oído decir que ningún jugador es más importante que el país o el club para el que juega? Pero según las palabras del escocés Thomas Carlyle, ningún gran hombre vive en vano. La historia del mundo es la suma de biografías de grandes hombres. La historia del fútbol no es diferente. Este es el